Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Gracias por dejarnos este espacio y entrar en su casa, entrar también en su corazón. Ya saben que somos 4 sacerdotes desde Roma, Filadelfia, desde Cuernavaca, Morelos, desde Ciudad de México, que comentamos con ustedes acontecimientos de la vida y temas que son también importantes para cada uno de nosotros. Hay en algunos programas que invitamos a laicos que creemos que es bueno que nos den su testimonio, no solamente a ustedes, sino también a nosotros como sacerdotes. Con nosotros está una persona que ustedes conocen por El Circo de las Mariposas, Little Boy, Inesperado, y sobre todo por esos mensajes que trae y que nos va llevando a través de las redes sociales en el Facebook Live. Todos los días durante estos meses a las 2 de la tarde hemos tenido una cita para rezar con él. Él es Eduardo Verástegui. Bienvenido, Eduardo. Gracias, padre, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales, por medio, en este caso, de Zoom, pero más importante, estamos conectados espiritualmente hablando. Gracias. Eduardo, pues trae él todo un bagaje de vida. Él es actor, productor, director. Él ha sido un actor que ha estado en Hollywood, pero pues resulta que para el tema de hoy vamos a hablar de la Eucaristía. Eduardo ha tenido una experiencia de conversión en donde más que su imagen, lo que le ha importado más es la vulnerabilidad de aquellos que están más débiles y que están en la calle y que están en otros lugares y que nadie se acuerda. Eduardo, vamos a partir desde tu experiencia. Primero, ¿cómo fue tu conversión? Y segundo, ¿qué vivencias tienes de la Eucaristía para luego todos los demás sacerdotes que están aquí poder hablar contigo? Adelante. Bueno, antes que nada, padre, yo quisiera primero agradecer a los 4 sacerdotes que están aquí presentes por medio de esta entrevista, su sí a Dios. Ese sí noble, ese sí de entrega a Dios por amor a Él y al prójimo, dejar todo por seguir a Dios. Parece fácil, pero es un llamado al cual también cada uno libremente tiene que responder, sí o no, y ustedes dijeron que sí. Y todo el bien que los laicos juntos podamos hacer en toda nuestra vida, por la gracia de Dios, no se compara a una sola misa celebrada por un sacerdote. Una sola misa, porque es Cristo, es la Santísima Trinidad, es el milagro de milagros, es lo más grande que hay en la tierra, sucede todos los días cuando un sacerdote celebra la misa. Así es que, de entrada, gracias por darnos el cuerpo de Cristo todos los días. Quiero empezar por ahí, ¿no? Bueno, mi experiencia como católico en relación a la misa, los primeros años de mi vida como católico, había mucha ignorancia de mi parte. No entendía lo que era la misa, a pesar de que crecí en un país católico, ¿no? La mayoría de los mexicanos somos católicos. A pesar de que crecí en una familia católica, hice primera comunión, iba a misa los domingos, los primeros años. Después me entró la distracción del mundo y de pronto me fui perdiendo poco a poco sin darme cuenta. Y empecé a ir a misa una vez al año, pensando que eso era bueno. Yo era un católico agradecido, le daba gracias a Dios en la misa de Navidad por todo el año. Entonces era una buena persona, así es como yo lo veía, ¿no? Entonces yo tenía esta mentalidad, típica mentalidad del católico cultural, ¿no? O sea que no cuestionabas la fe, pero estaba ahí, no era el centro de tu vida, no porque no quisieras, sino porque no la conocías. ¿Cómo puedes amar lo que no conoces? O, peor aún, lo que mal conoces. Entonces sí, Dios era parte de mi vida, pero no el centro de mi vida. Entonces yo decía, mientras no mates, no robes, todo está bien, somos seres humanos, no somos perfectos, por lo tanto Dios sabe que lo amamos, por lo tanto te das una licencia para hacer lo que se te pegue la gana, con la excusa de
bueno, Dios sabe que en el fondo yo lo amo, ¿no? Entonces es un pensamiento muy peligroso, porque ahí entra la tiranía del relativismo que nos hablaba el Papa Benedicto XVI, ¿no? Donde todo es relativo, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo te respeto, tú me respetas, cada quien. Y es una manera de vivir que pareciera que es muy cómoda, es muy políticamente correcta, no te metes con nadie, nadie se mete contigo, pero en el fondo es un estilo de vida muy cobarde, porque nunca das testimonio, porque todo te lo guardas, para ti lo escondes, ¿no? De una manera, vives una fe, primero, mal vivida, ¿no? Porque no la conoces, y dos, muy, muy egoísta, muy, muy individual. Entonces no es proselitista, no sales al mundo a compartir lo que Dios ha hecho contigo, sino al contrario, escondes lo que Dios ha hecho contigo y vives de acuerdo a los estándares de esta tiranía del relativismo, y todo eso, la mayoría de las personas sin darnos cuenta, eso es lo peor, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años viví de esa manera. Misa una vez al año, bueno, por lo menos una vez al año, ¿no? Yo creo que Dios me tenía ya agarrado de un hilito. Entonces, y en mi casa tampoco eran muy practicantes, ninguno, ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie. Había una tía por ahí, Rosario, que de pronto era la que nos hablaba de la fe, pero la veíamos una vez al año, 2 veces al año, o sea, muy poquito, pero suficiente como para que por lo menos se quedaran ahí las semillas sembradas, ¿no? Entonces, yo empiezo primero mi carrera dentro del medio del entretenimiento a los 19 años. Yo soy de un pueblo que se llama Jicotencal, Tamaulipas. Nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, crecí en Jicotencal, Tamaulipas. Tengo 3 hermanas, soy el mayor, único hombre. Mi padre quería que fuera abogado. Fui a estudiar leyes. En el segundo semestre me di cuenta que no era lo mío, no era mi pasión, no era mi vocación. Renuncio a la universidad, justo entrando al tercer semestre, y me mudo a la Ciudad de México en busca de aterrizar mis sueños. Yo quería ser artista, cantante, actor, porque crecí en un ambiente donde había, por un lado, crecí rodeado de arte por parte de mi abuelo materno, era pintor, era guionista, entonces iba yo a su estudio donde él pintaba y olía el óleo y veía los cuadros y hablaba con él de arte. Entonces, de alguna manera, de ahí nace este gusanito, ¿no? De esta curiosidad de abrazar el arte, pero no como un hobby, sino como, un oficio, dedicarme al arte de manera profesional. Y por eso es que me mudo a la Ciudad de México. Mis padres estaban en contra de esa decisión. Yo me vengo a los 18 años en un autobús desde Jicotencal, Tamaulipas, a Ciudad Mante, Tampico, México, y aquí me quedo. Ya no regresé. Empiezo primero cantando en un grupo que se llamaba Cairo. Antes de eso estudié 1 año teatro. Después entra el tema de la música con Cairo, 3 cantantes, música pop, juvenil, 3 años y medio, grabo 2 discos con el grupo. Durante ese tiempo viajo por toda Latinoamérica, 16 países recorridos promoviendo nuestra música, y obviamente yo me empiezo a perder la fama, el éxito, 19 años, 20 años, una inmadurez tremenda, la soberbia, la vanidad, todas estas cosas que te empiezan a matar poco a poco internamente hablando, y que yo no me daba cuenta. Yo solamente sentía un vacío, pero yo pensaba que el vacío era porque faltaba más fama, más dinero, más placeres, más mundo, ¿no? Entonces lo seguía llenando el vacío con las cosas incorrectas, buscando la felicidad, que tampoco la encontraba, o la confundía con los placeres. Entonces por eso mi felicidad era así. Subía y bajaba, y entre más pasaba el tiempo, más crecía el vacío. Eso también se le pone a un lado la tristeza, cierta depresión, pero ahí yo iba caminando sin entender, terco, pensando que por ahí era el camino a la felicidad, ¿no? Entonces después empiezo, después de 3 años y medio de cantar con el grupo Cairo, me mudo a Nueva York, vivo ahí 7 meses, estudio teatro, regreso, grabo 5 telenovelas en México,
Después me mudo a Miami, la capital de Latinoamérica. Ahí retomo la música como solista y otra vez a viajar por toda Latinoamérica a promocionar mi música, pero ahora como solista, buscando, ¿no? Alcanzar la liebre. Siempre utilizo me gustan mucho las analogías y las metáforas y hablar en sentido figurado para de una manera visual entender las cosas por medio del arte, pero siempre utilizo esta analogía del perro galgo que va correteando una liebre. Las carreras de perros galgos, de perros galgos que nunca la alcanzan, pero de vez en cuando hay un perro muy veloz que tira la mordida y muerde la liebre, y ese perro se da cuenta de algo, se da cuenta de que venía correteando una liebre de mentiras, mecánica, de metal, y se lastima el perro, ¿no? A veces sangra, se lastima la mandíbula, y ese perro jamás vuelve a correr. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que venía correteando una mentira. Entonces yo, como estos perros galgos, iba detrás de la liebre, detrás de los sueños, detrás de todo lo que yo pensaba que me iba a dar la felicidad, hasta que de pronto empiezo a morder estas mentiras, empiezo a sangrar en el sentido figurado, y me doy cuenta que la vida no era por ahí. Después, obviamente, de 10 años, imagínense, después de 10 años de estar tropezándome, porque después de la música vinieron otras oportunidades dentro del medio del entretenimiento, vino una película en Hollywood, me mudo a Los Ángeles, dejo la música a un lado, entro a la actuación en Los Ángeles, California, y ahí es donde conozco una mujer que cambia mi vida, una maestra de inglés que mientras yo la contrataba para que me ayudara a reducir el acento y me fuera mejor en mis audiciones. Esta mujer inteligente, filósofa, católica, la primera católica coherente, congruente que yo conocí en mi vida hasta ese entonces. Una mujer de misa diaria, una mujer que poco a poco, utilizando el método socrático, empezó a despertarme, empezó a ayudarme, empezó a hacerme preguntas inteligentes, sencillas, pero al mismo tiempo muy profundas, como por ejemplo: Eduardo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué te motiva a levantarte todos los días en la mañana? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? ¿Quién eres? ¿Eres feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Tienes paz? ¿Qué es paz? Bueno, me bombardeó con cientos de preguntas, y poco a poco, gracias a estas conversaciones y a su ejemplo, ¿no? Dicen que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo de ella me empezó a impactar muchísimo. Y ahí fue donde yo poco a poco empiezo a analizar cosas que antes yo nunca había analizado, a reflexionar en cosas que antes yo nunca había reflexionado, a pensar en cosas que antes nunca había pensado en relación a mi fe católica, inculcada por mis padres, pero que no estaba muy bien formada, mi conciencia. Y ahí es donde poco a poco empiezo a ir a misa los domingos. En lugar de ir una vez al año, empiezo a ir todos los domingos. Y después conozco un sacerdote. El sacerdote me regaló un libro que se llama Roma, Dulce Hogar. Y ahí fue donde empezó mi vida, una vida diferente espiritualmente hablando, donde de pronto, de poner la misa una vez al año, después los domingos, leo este libro y descubro, por la gracia de Dios, gracias a este libro llamado Roma, Dulce Hogar, qué es la misa. Y a partir de ahí empecé, desde hace ya 16 años, por la gracia de Dios, a comulgar todos los días. Vamos a dejar. Excepto ahora que estamos viviendo en cuarentena, que ahora lo hago de manera espiritual, pero fuera de eso, ha sido una disciplina que después se convirtió en un hábito, después en una virtud y en una gracia, en un regalo de Dios, poder comulgar todos los días desde hace 16 años. Eduardo, y con esto que nos estás contando, seguro que han surgido algunas preguntas en Daniel, en Patricio y en Javier. Adelante. Primero, Eduardo, te agradezco el testimonio, ¿no es cierto? Siempre es impactante escuchar cómo Dios nos sale al encuentro, ¿no? Nombrabas a tu tía, esta maestra de inglés, bueno, también tus papás de alguna manera que decías que te inculcaron la fe. Gracias por eso, y en lo personal te agradezco porque antes de irme a vivir a Honduras como misionero, trabajé muchos años en pastoral juvenil, y te puedo asegurar que el Círculo de la Mariposa lo he usado 10.000 millones de veces, siempre muy bien recibido por los jóvenes. Me parece una expresión tan linda, ¿no? Por eso se me ocurría lo siguiente, quizás nunca te lo planteaste, pero antes de la entrevista me puse a pensar en el Círculo de la Mariposa y la Eucaristía. ¿Te animás a pensar cómo vincular
esto tan lindo que hiciste con el circo de la mariposa, con la vivencia de la Eucaristía, ¿qué conexión podrías hacer? A mí se me ocurrió algo, yo pensando en el director del circo, ¿no es cierto? La mirada del director del circo, ¿qué asociación podrías hacer con la Eucaristía? Si se te ocurre algo, ¿no es cierto? Quizás nunca lo pensaste, pero me surgió esa idea. Es muy buena pregunta y muy buena invitación a reflexionar sobre el vínculo que podría haber. La verdad es que nunca me lo había planteado. Sí nos habíamos planteado el tema de Dios Padre, ¿no? Dios Padre escogiendo, más bien levantando a sus hijos quebrados por la vida, rotos por dentro, y cómo les iba dando oportunidades nuevas para encontrar ese propósito y esa misión, ¿no? Dos cosas que mucha gente a veces confunde, ¿no? El propósito de nuestras vidas, conocer, amar y servir a Dios. Misión en la vida, bueno, cada quien tiene una misión diferente, un llamado diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el circo de la mariposa, manejado y administrado por Mr. Méndez, que es el personaje que yo interpreto, es la parte de Dios, ¿no? Y el otro circo del malvado, por así decirlo, el bandido, el otro, pues es el que utiliza a los seres humanos como objetos y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pero de ahí el vínculo a la Eucaristía podría ser el mismo Méndez, ¿no? Dios encarnado en él, pero bueno, a ver, seguramente usted ya lleva más tiempo meditando No, mirá, en ese tema y en ese vínculo, sabrá más que yo. Ilumino en realidad, para Eduardo, aprender. se me ocurrió y se me ocurrió en este sentido. Ojo, no es que estuve hace 3 semanas reflexionando sobre esto, pero lo primero que se me vino es en esta mirada que decías, ¿no? Que tiene Méndez, que representa el amor del Padre, y cómo va de alguna manera integrando y devolviéndole la dignidad a todos aquellos que se experimentaban marginados, tirados al borde del camino, discriminados, rotos existencialmente, ¿no? Y ahí es donde hago, me parece, la conexión con la Eucaristía, que es una comunidad de gente rota, que necesitamos la presencia del Señor como medicina, y como siempre dice el Papa Francisco, no como premio para los perfectos, sino para aquellos que necesitamos, que somos débiles, que estamos rotos por el camino de la vida, ¿no? Y que en la mirada de este director de circo nos encontramos con la mirada de este Jesús que se entrega por nosotros, que nos devuelve la dignidad, que nos alimenta y que le devuelve el sentido de la vida. Es muy fuerte en el circo de la mariposa ver la restauración de la vida de estos personajes y cómo vuelven a cobrar sentido y sabor en sus vidas. Increíble. Y la Eucaristía creo que es eso, no es la comunidad de los perfectos, sino la comunidad, me gusta decir, de los rotos existencialmente, que necesitamos de esa medicina, ¿no? Es que eso es básicamente en ese cortometraje que refleja el mundo en el que vivimos. Ahí no hay nadie perfecto más que, vamos, la figura del doctor Méndez simboliza la sabiduría, el amor, la misericordia, el perdón y todo lo que viene siendo Dios Padre, ¿no? El amor de Dios Padre. Sin embargo, el resto es pura gente herida, muchos ya en el suelo tirados, perdiendo la esperanza, y de pronto tienen un encuentro con Méndez, que es el amor de Dios. Y ese encuentro los restaura y les da una nueva oportunidad, y todos encuentran un proyecto de vida donde cada uno se realiza, encuentra la felicidad en esa realización y encuentran un propósito, encuentran una misión, y de pronto, una vez que lo encuentran, no se quedan con ese proyecto de vida para ellos, sino que por eso la forma del circo, sino van recorriendo todo el mundo, llevando ese mensaje, ese entretenimiento sano, pero más allá de entretenimiento es el evangelio básicamente, ¿no? Entonces tiene mucha carne de dónde cortar. Quisiera agregar algo también que se me pasó, que es importante. Sin duda alguna sabemos que Dios escribe derecho en renglones torcidos y se avienta unas carambolas de 50 bandas, ¿no? Que solamente Él puede hacer.
Y hay cosas que en el presente no entendemos, que más adelante, cuando va pasando el tiempo y volteamos hacia atrás y nos damos cuenta de que todo tiene un sentido. Dios permite que pase todo lo que nos pasa para el bien de todos aquellos que lo aman. Y hay otros dos grupos, los que rechazan y los que estábamos dormidos, que de pronto, bajo un acontecimiento, despiertas y te da la oportunidad de que escojas en ese momento, o juegas conmigo o juegas con el otro, y ahí uno tiene que libremente decidir, ¿no? Entonces, todo esto, lo que les estoy comentando ahorita va a este punto. Y cuando mencioné que en mi casa no había formación de nadie, ni de mi padre, ni de mi madre, me refiero a formación católica sólida, ¿no? Había una formación básica, eso sí, la ley natural, ¿no? Los principios universales, pero era muy básica. Ya en lo trascendental, ahí no había formación de nadie, pero qué increíble que una oveja perdida, en este caso hablo de mí, una persona que andaba desordenada, que andaba pues nadando en el charco lleno de lodo, pensando que era el Caribe, pero no era el Caribe, era lodo, y andaba nadando con cerditos, y yo era uno de ellos, pensando que eran delfines, y no. Sin embargo, el que yo haya andado en esas aguas turbias y sucias, eso provoca un miedo en mi madre, un miedo de qué le va a pasar a nuestro hijo, un miedo de recibir una llamada a medianoche con una noticia terrible, ¿no? De que algo malo le pasó a su hijo. Ese mismo miedo, qué increíble cómo trabaja Dios, ¿no? Hace que mi madre se acerque a Dios, y se acerca por medio de un grupo de oración, donde las buenas amigas dicen que la amistad es como el elevador, el amigo te sube o te baja, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, los dichos son muy sabios. Bueno, pues una buena amiga de mi madre que buscaba elevar a mi madre, utilizando este miedo que ella tenía por su hijo que andaba perdido, le dice, acércate a Dios, vente al grupo de oración, y ahí mi madre empieza con su formación. Curiosamente, gracias a que yo andaba perdido, Dios utiliza todo esto para acercar a mi madre a Dios. Ella se empieza a formar, ella empieza a rezar el rosario todos los días, empieza a ir a estudios bíblicos, y en secreto ella empieza a rezar por esa oveja perdida para que regrese a casa. Y en silencio, ella sin decirme nada, porque llegó un momento donde mi madre me decía una cosa y yo estaba por aquí, salía por acá. O sea, ya no hacía caso. Andaba enfermo de vanidad y de soberbia sin darme cuenta. Entonces mi madre le dice a mi padre un día, si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones tocarán su corazón algún día. Y poco a poquito, yo estoy convencido de que yo haya conocido a esta maestra de inglés que cambió mi vida, ella fue una respuesta a las oraciones de mi madre. Y estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de una madre o de un padre por sus hijos. Imagínense en Hollywood, la capital de la perdición, del ego, de la vanidad, de la lujuria y de muchas cosas más, donde ahí lo que cuenta es la carne, y otras cosas más que ni siquiera quiero mencionar en este momento, que no te acercan a Dios. En medio de ese ambiente donde yo venía, pero en tobogán, con mantequilla, como dicen por ahí, ¿no? Gordo en tobogán, ¿no? De bajada, las posibilidades, las probabilidades más que nada, que yo haya encontrado una maestra de inglés que me hablara de Dios, de nuestra fe, y que me ayudara por medio del método socrático a levantarme, a despertar, a darme cuenta que la vida no era por ahí. Y gracias a este encuentro con ella, que repito, estoy convencido que es una respuesta a las oraciones de mi madre, que más adelante yo me enteré, que en eso antes no sabía, pude yo tomar decisiones diferentes, radicales, y hacer promesas a Dios que jamás pensé en hacer, como por ejemplo, no vuelvo a trabajar en ningún proyecto que ofenda mi familia, mi fe o mi comunidad hispana, y quedarme sin trabajo 4 años. Vamos a dejarle ahí porque tenemos que ir a una pausa, y mientras nos cuenta la vida, la experiencia de Eduardo Verástegui, también tienen preguntas ahí Javier y Daniel. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí a Iglesia Online.
Gracias nuevamente. Aquí seguimos en Iglesia Online y estamos con Eduardo Verástegui. Él nos está contando su testimonio de vida, su particular necesidad de la Eucaristía en su vida personal. Daniel, adelante, tienes una pregunta por ahí. Eduardo, ¿qué tal? Patricio, antes del corte, hablaba justamente sobre los efectos de restauración, llamaríamos efectos de restauración eucarística, o los efectos de restauración que les ayuda como a ir recobrando el sentido de las personas. Hacía como este paralelismo entre la película con la Eucaristía misma. El circo de la mariposa. Y comenzabas tu maravilloso discurso haciendo una comparación de los sacerdotes y particularmente de la Eucaristía, y señalabas que no se compara. Yo creo que juntando las dos cosas, no se compara una Eucaristía cuando los efectos de cada persona también pueden llegar a tener un impacto en las demás, es decir, en los ambientes donde nos desarrollamos, que cuando las personas que comulgan a Dios comparten a Dios, pueden hacerlo cercano a los demás. Lo digo esto porque es el impulso muchas veces que quien comulga pueda hacer este sagrario ambulante que hace a Dios cercano a los demás también, ¿no? Como un sagrario ambulante que se va haciendo cercano en el día a día hacia las familias. El impulso entonces que mueve a las personas que comulgan y que hacen de la Eucaristía su encuentro personal con el Señor, pues es una misión que creo que nos motiva a todos, porque creo que en la vida de cada uno siempre ha habido personas que han estado con nosotros mostrándonos y abriéndonos el sagrario de este Dios cercano que está dentro de ellos. El efecto de este silencio de la Eucaristía, pudiéramos llamarlo, ¿no? En tu vida particular y que nos has abierto tu vida y que nos has compartido, se encuentra tu maestra de inglés, se encuentra la oración silenciosa de tu madre, se encuentran distintas circunstancias o distintas acciones. Me remonto con esta introducción porque creo que hay un comentario recuerdo aquel encuentro del 15 de octubre del año 2005 de Benedicto XVI, con más de 100,000 niños que estaban haciendo su primera comunión. Y hubo algunos niños que le preguntaron algunas cuestiones en un diálogo espontáneo, y entre ellas le decían, Santo Padre, ¿cómo es que Jesús está en la Eucaristía si no lo vemos? Más aún, si mi maestra de catecismo dice que el Jesús que yo veo en la cruz no es el que está presente, sino el que está en la Eucaristía, que es el que yo no veo. ¿Qué le puedo decir a mis papás que no quieren ir a la misa?, le decían los niños. Más aún, y comenzaba un niño poniendo en aprietos al Papa cuando le preguntó, ¿qué recuerdos tienes tú de tu primera comunión? Estas preguntas hechas por niños me llamaron la atención porque creo que en la vida de cada uno de nosotros, nuestra cercanía con la Eucaristía también tiene que ver con esta misión silenciosa de los sagrarios de las personas, de los sagrarios ambulantes que nos abren, que se manifiestan, que manifiestan la presencia de Dios concreta. Recuerdo la respuesta que el Santo Padre daba cuando una vez que narró todo el día desde su primera comunión, decía que hacía 69 años había sido su primera comunión y empezó toda la narración. Y él señaló que en ese día le hizo a Dios una promesa. Le prometí a Dios que estaría presente en la Eucaristía con él siempre, así como él lo está conmigo. Pienso en el discurso cuando tuvo que explicar cómo es que Jesús está en la Eucaristía si yo no lo puedo ver. Y el discurso que un papa, un gran teólogo, tiene que hacerle a un niño, me llamó mucho la atención, particularmente porque le dice, es porque las cosas más importantes de nuestra vida no son capaces de ser vistas, pensando en el oxígeno, pensando en la luz.
concretamente la electricidad. Es decir, nosotros vemos la luz, pero no vemos la electricidad. Nosotros vemos la razón, vemos la inteligencia, no podemos verla. Y son las cosas más esenciales en nuestra vida. Pienso en esto porque creo que lo que sí podemos ver en este momento son las cosas más esenciales, como aquellas que para ti, en el día a día, estas personas lo fueron. Hacer como un recuento hoy, pienso que Javier te motivó a que hicieras como un feedback, una retroalimentación de vida de aquellas personas de las cuales Dios se valió, como estos señalamientos de tránsito, llamémoslo como una analogía, de decirte hacia dónde se encuentra el camino que estás buscando, ¿no? Hacia dónde puedes ir, hacia dónde puedes alcanzar. Ese era mi comentario que quería añadir nomás. Gracias, Daniel. Pues mira, sumando a todo lo que acabas de decir, se me venían a la mente muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la luz. La luz no la puedes ver, la luz no la podemos ver. Vemos lo que la luz ilumina y entonces ya vemos las cosas materiales que la luz ilumina y eso es lo que vemos, pero la luz en sí no la vemos, no la podemos ver. ¿De qué color es la luz? No sabemos, pero existe. Pero sí vemos lo que ilumina. Eso es un misterio increíble. Y si Dios es la luz, bueno, pues ahí también podemos meditar en ese tema, ¿no? Como algo que sí sabemos que existe y creemos en la luz, sin embargo no la podemos ver. Repito, vemos las cosas que la luz ilumina y las podemos ver con nuestros ojos, pero la luz en sí no la vemos, como tampoco podemos ver nuestros pensamientos. Son invisibles, sin embargo existen, porque estamos pensando, ¿no? Antes de hablar pensamos, sin embargo, ¿de qué color son nuestros pensamientos? Son invisibles. Entonces, hay muchas cosas, como bien lo dijiste, ¿no? Que creemos en ellas y no las podemos ver. Bueno, si creemos, por ejemplo, básicamente, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La tecnología, qué increíble, qué tan sofisticada y aguda es esta tecnología, la inteligencia que hay detrás de un teléfono, el tuyo, el de los 4 sacerdotes, todas las personas que estamos aquí en esta entrevista, la tecnología. A ver, explícame qué está pasando. No tengo la menor idea de todo lo que está pasando para que se pueda dar este milagro de poder hacer esta entrevista desde Roma, Querétaro, Cuernavaca, ¿dónde más? Estados Unidos, creo, y aquí en México, ¿no? Estamos conectados. Bueno, si creemos en esto y sabemos que hay un diseño inteligente atrás, ¿qué más aguda y sofisticada e inteligente es la creación del universo? Entonces, ahí es donde con la razón podemos llegar a entender la existencia, ¿no? de Dios inteligente, amoroso, etc. Esa reflexión se me venía mientras hablabas, ¿no? Y por otro lado también la gracia de descubrir realmente qué es la misa, porque uno puede estudiar, y sí pude haber leído el libro de Roma, Dulce Hogar, y he leído otros libros sobre la Eucaristía, y uno puede entender hasta cierto límite, con la razón, lo que es la misa. Pero hay una gracia que ahí es donde entra lo sobrenatural. ¿Por qué yo me tardé tanto tiempo? No sé, es un misterio. Ojalá hubiera entendido antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Hay gente que nunca lo entiende, hay gente que lo entiende a la primera, hay gente que lo entiende el último día de su vida. Esos son los misterios, pero realmente entender y creer la presencia de Jesús en la Eucaristía, no solamente el cuerpo y la sangre, que es lo que escuchamos que el sacerdote dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Es más, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Entonces, entender realmente con nuestra mente limitada el que cuando comulgamos estamos no solamente recibiendo un pedazo de pan que, aunque sabe a pan, parece pan, una vez siendo consagrado ese pan, es el cuerpo
no un símbolo, sino real, la presencia de Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Si lo entendiéramos, habría líneas de gente afuera, como cuando hay un concierto, todos los días. Entonces, algo está mal, hay un cortocircuito, y ese es un trabajo de todos nosotros, una responsabilidad nuestra, de los sacerdotes y de los laicos, de qué tenemos que hacer para que las misas estén llenas, qué tenemos que hacer para que no solamente estén llenas, sino que haya casi lista de espera fuera para entrar, porque si es el acontecimiento más grande del mundo, no hay nada que se le compare. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que estén llenas todas las misas del mundo? Ese es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer todos. Yo lo que me quede de vida, no sé cuánto, pero se lo quiero dedicar a ese trabajo. No hay cosa más grande que uno le pueda regalar a su alma que la Sagrada Eucaristía. Y como bien lo decías, ahí es donde nos vamos a cargar. Como bien lo decía el Padre con el tema del vínculo del circo de la mariposa a la Eucaristía. No vamos a ir porque seamos personas buenas o porque seamos perfectos. Vamos los rotos, vamos los heridos a misa, a comulgar, porque necesitamos a Jesús, porque si no lo tenemos nos colapsamos y no somos nada sin Él, pero con Él somos todo. Dios más uno es un ejército. Entonces uno va como el enfermo va al hospital a ser aliviado y curado para salir sano y poder ayudar a otros. Ese es el sentido de la Eucaristía, ir a recibir a Jesús en nuestro corazón, que nos ayude, que nos alivie, que nos sane, recibir las gracias, los regalos, los dones que recibimos en cada comunión y salir a compartir todo eso con nuestro prójimo y a traer más almas al hospital para que reciban lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el sentido de entender lo que es la comunión diaria, la Eucaristía, aunque sabemos que no es un mandamiento ir todos los días, es ir los domingos, pero si sabemos quién está ahí, ¿cómo no ir todos los días? Pues es como el ejemplo que siempre me ponían en el catecismo, que no entendía hasta los 28 años fue cuando entendí, gracias a Dios, el valor de la misa, ¿no? Cuando nos decía el Padre, recuerdo, a ver, si te doy $1,000,000 cada domingo, y te digo, tienes que venir a recibir este dinero todos los domingos, pues vas a venir obviamente, recibes tu cheque y te vas. Pero te digo, ahora, eso es obligación. Ahora que si vienes todos los días, pues te doy $1,000,000 todos los días. Vendrías, pues estaríamos ahí todos los días obviamente, bueno, recibimos más en la Eucaristía. Y yo no entendía eso hasta que pasaron muchos años después, dije, wow, qué increíble es la gracia de Dios, cómo hay veces que escuchamos una cosa. Fíjate, Eduardo. Ahí, pero no la entendemos, ¿no? Mira, soy Javier, pero yo creo que tú mismo estás dando la respuesta a es decir, tú mismo dices, bueno, qué inmenso esto de la Eucaristía, y es cierto, ¿no? Pero no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no lo entiende? ¿O por qué tanta gente que va a misa, a la Eucaristía, la vive como un cumplimiento, por decirte algo, ¿no? Más que con esa vivencia profunda de lo que es y recibir lo que es la gracia de Dios y su presencia en nosotros? Tú mismo tienes la respuesta, yo creo que tú nos la has dado. Que todo esto, si se lo hubieran dicho a Eduardo de los 18 a los 28, ¿hubiera servido para algo? Seguramente no. ¿Por qué? ¿Dónde está la solución? Yo creo que tu testimonio es fenomenal para que la gente que nos esté escuchando comprenda que necesitamos que Dios toque nuestro corazón. Es decir, y tiene que tocar en el sentido, ¿qué sentido le damos a la vida? Porque si no, hablar de las maravillas de la Eucaristía o de las maravillas de cualquier otro sacramento, de cualquier vivencia de fe, realmente no toca el corazón de las personas. Toca cuando nosotros hemos tocado, al menos yo creo, eso saco de tu testimonio, cuando poco a poco el Señor va tocando y vamos viendo, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida? Entonces, cuando tú comenzaste a vivir un poquito más la Eucaristía cada domingo y a ir comprendiendo poco a poco, pero el paso previo sería ese, yo creo, ¿no? Es decir, necesitamos que el sentido de la vida, el buscar la verdad, el decir, bueno, ¿todo esto para qué? Todo eso es previo y necesitamos esa conexión con nosotros mismos, con la vida, con el sentido de esto que estamos viviendo, para poder ir entendiendo la Eucaristía. Y luego la Eucaristía nos va a ayudar a ir entendiendo nuestra propia vida, ¿no? Yo al menos al escucharte en el testimonio digo, mira qué conexión tan bonita, ¿no? Después que esta profesora te fue llevando poco a poco, etcétera,
comienzas a vivir la fe. ¿Por qué? Porque tenemos unos pasos previos que son a los que yo creo podemos ayudar a tantas personas que no van y que van a la Eucaristía, ¿eh? No sé si estás de acuerdo conmigo. Cuánta gente que va a la Eucaristía y que tampoco te creas tú que han tocado su corazón profundamente a veces, ¿eh? No, de acuerdo, padre. Yo creo que lo decía San Juan Pablo II, ¿no? Esta generación necesita más testimonios que maestros, ¿no? Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Por eso decía que depende de todos nosotros, ¿no? Asumir esa responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque entre más uno sabe, obviamente si no ve uno de acuerdo a lo que está aprendiendo, pues entonces hay algo hay un cortocircuito. Pero si Dios permite que uno pueda entender algo, es para algo, no solamente es para que, ya lo entendí, bueno, y para qué y por qué, ¿no? Y ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno de hacer lo que a cada uno le toca hacer. Por eso empecé diciendo el sí de ustedes. En algún momento Dios les dio una gracia especial donde pudieron haberla, bueno, como decía San Agustín en un principio, sí, pero todavía no. Pero en algún momento dijeron sí, y es un sí de veras, no es un sí de, a ver, déjame pensarlo. Y eso es una gracia increíble, ¿no? Y participar en esa invitación, pues es de gran bendición y de gran beneficio para el mundo. Somos una familia, somos un equipo y nos complementamos. Ustedes pueden hacer cosas que yo no puedo hacer y los laicos hacemos cosas que ustedes no pueden hacer, pero juntos nos complementamos. Ahí es donde está el proyecto de vida, de amor. Qué bueno, Eduardo, que citas a San Agustín, porque aquí de vez en cuando lo citamos. Y a pues los padres, son dos frailes agustinos, por eso lo dice. Los dos Javieres somos agustinos recoletos y aquí a Patricio y a Daniel les encanta San Agustín. Entonces, pues la misa más cercana que tengo aquí en su casa en México es la parroquia de San Agustín, que es a donde voy a misa diario cuando estoy aquí en México. De hecho, tu testimonio a mí me estaba recordando un poquito, bueno, no sé si tu camino será como el de San Agustín, esperemos que sí, pero está claro que el de tu madre es el de Santa Mónica y el de esa maestra fue como la de San Ambrosio con San Agustín, ¿no? Que le fue poco a poco sacando de su orgullo personal, ¿no? Fíjate, Javier, yo me estaba contando su historia, Eduardo, y estaba poniendo personajes, y justo eran esos. Santa Mónica, su mamá, y Ambrosio, la profesora de inglés. Mira, aquí pues yo les pido ayuda todos los días a Santa Mónica y a San Agustín, y San Agustín me ha ayudado muchísimo. A ver si aprenden otros. Bueno, como estos siempre quieren sacar agua para su molino, yo nomás quiero comentar algo hoy que estamos celebrando el día del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo creo que en México y en algunos otros países este día particularmente se acostumbra una cierta que el Santísimo salga por las calles a dar recorridos en algunos sectores parroquiales, etcétera. Yo creo que también hoy es un día para reconocer también tantas custodias y sagrarios, personas ambulantes que llevando a Jesús han hecho un efecto eucarístico en nosotros también, un efecto de conversión, un efecto de restauración, de sanar nuestras heridas, de ayudar justamente a construir cada vez más nuestra historia. Pienso que en un día como este siempre sería importante recordar a aquellas personas que en nuestra vida, a través de estos efectos de la Eucaristía, de los cuales Dios se valió para acercarnos a Él, pienso que siempre resulta importante darle las gracias en un día como hoy. Y además, mira, los milagros eucarísticos son increíbles. Te cuento una historia rápidamente. Tengo un amigo que es teólogo, filósofo, da clases de apologética, es una persona brillante. A mí me ha ayudado muchísimo. Es una persona que se lee 3-4 libros por semana de teología, un cuate muy, muy agudo, y la verdad es que lo he visto como de pronto, por medio de una conversación con alguien, hay conversiones. Sin embargo, aquí entra el dato curioso. Él me platicaba que su hermana, muy rebelde con temas de la fe y de la iglesia y con temas de Dios, una mujer muy inteligente, muy brillante también, durante 5 años, este amigo brillante, dándole a la hermana, argumentando con ella, debatiendo, dándole todos los argumentos racionales que puede haber
en la historia de nuestra fe, y nada, y nada, y nada. Es más, parecía que entre más argumentaba, más la alejaba de Dios, ¿no? Un caso muy extraño, porque por otro lado yo lo veía como de pronto hablaba con otras personas y el efecto era diferente. Sin embargo, con la hermana, nada, y nada, y nada. Y un día le dijo, bueno, acompáñame a hacer unas cosas. Se llevaban muy bien, pero en el tema de la fe, pues nada más no lograba convertirla, ¿no? Y después de que literalmente se descerebró intelectualmente hablando, ¿no? Con ella, nada. Y ese día la acompañó a hacer unas cosas. Y de regreso le dije, ¿sabes qué? Vamos a pasar a la iglesia rápidamente. Yo sé que, a ver, perdón, pero tengo que cumplir una promesa. Acompáñame. Voy a una hora al Santísimo. Ponte tú ahí a mandar mensajes en lo que yo hago una oración. Bueno, llega, se sienta en la iglesia ella, está el Santísimo. Y después de una hora en silencio, ella empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y todo lo que no pudo este amigo mío hacer en 5 años, en ese momento, milagrosamente, esta mujer tuvo una mega conversión. Y ahí es donde uno entiende, ¿no? El poder eucarístico, el poder de la Eucaristía, de que no digo que, vamos, que es magia y a ver, ve y vas a ver la prueba, no. Pero en este caso específico me llamó mucho la atención que un hombre muy preparado no pudo. Seguramente quedaron sembradas muchas semillas, pero como un instante, en una hora, enfrente de la Eucaristía, esta mujer tuvo una mega conversión. Y ahorita esta mujer quedó transformada, cambiada, misa diaria, su familia con una fe tremenda. Y hay veces que con la razón, yo cada rato me aviento unos rounds y unos debates con amigos, y al final del día, eso también puede perjudicarnos en temas de soberbia espiritual, ¿no? Me ha pasado muchas veces, donde de pronto uno se enoja, pero hay un enojo porque realmente quieres acercar a la gente a Dios, pero pierdes la estrategia y pierdes el arma más poderosa, que es la caridad, ¿no? Con tu prójimo, y con miel se atrae más que con hiel. Entonces, y me pasó con mi padre, por ejemplo, te platico también con mi papá, cuando yo tengo este cambio en mi vida. En un principio fue muy difícil para mi papá aceptar que como su único hijo, hombre, el mayor, de pronto esté rechazando proyectos. Se quedó 4 años sin trabajo por esta promesa radical que le hizo a Dios de no trabajar jamás en proyectos que ofendan su fe. Pero tienes que vivir tienes que vivir de algo, y de pronto decía, es que estás exagerando mucho, es que la iglesia te lavó el coco, estás en una secta ahora y me preocupa mucho. Y en un momento donde ya nos hablábamos, y yo estaba enojadísimo con él. Recuerdo que un día le dije a mi mamá, ya no voy a hablar con mi papá, acaba de ver la película de San Francisco de Asís e inspirado en su historia, de que yo nada más tengo un papá y está en el cielo. Mi papá no me enseñó a ser hombre, de verdad, un hombre espiritual. Por lo tanto, yo ya no voy a hablar con él, y estaba súper enojado. Y mi madre, muy cerca de Dios, me dice, ok, mijo, respeto tu decisión, nada más te quiero hacer un par de preguntas. Tú amas mucho a Dios, por lo que veo. Ahora, sí, yo ahora soy un hombre de Dios, estoy lleno de Dios, y mi padre es Dios. Muy bien, por lo tanto, pues estás muy cercano a la iglesia. Claro que sí, la iglesia es mi madre, y bla, bla, bla. Bueno, estaba yo, pero encendido, ¿no? Y ok, muy bien, hijo. Y entonces, ¿tú crees en los mandamientos? Claro que sí, los mandamientos es mi mapa, es mi guía para llegar al cielo, perfecto. ¿Y cuál es el mandamiento número 4? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el mandamiento número 4? Y yo, pues, honrarás a tu padre y a tu madre. Buenas noches, hijo. Y me colgó. Ahí me mató. Ahí me mató, porque después, al día siguiente, hablé con ella y me dice, ay, se me olvidó decirte una cosa. No dice honrarás a tu padre solamente si es perfecto. Honrarás a tu padre tampoco significa honrar a tu padre es aplaudirle todo, incluso lo malo. Investiga qué significa honrarás a tu padre. Y en ese momento cambié mi estrategia, hablé con un sacerdote y me dijo este monseñor, yo le decía, rece por mi padre para que se convierta, porque no entiende. Yo ya le dije, me dice, Eduardo, voy a rezar por 2 cosas. Voy a rezar por la conversión de tu papá, y voy a rezar para que a ti no te toque verla. ¡Pum! Otro trancazo más, ¿no? Me dieron en ese momento. Y ahí entendí que no es acerca de uno, que uno no trae una varita mágica que va a andar ahí convirtiendo todo el mundo, el complejo de Mesías, ¿no? Entonces, otro padre me dice, hazte amigo de él, habla con él,
háblale de lo que a él le gusta, y poco a poco Dios tuvo paciencia contigo durante 28 años y te aguantó. Y ahora tú, ya se te olvidó eso, y en un segundo quieres atraer a la gente a Dios. Tranquilo, paciencia. Y uno va entendiendo muchas cosas y va aprendiendo muchas cosas, y recuerdo que mi papá no iba a misa, no rezaba rosario, nada. Y un día le regalé un rosario que compré en Roma, de esos de madera, grandotes, así como medio toscos, ¿no? Le dije, papá, este rosario es para hombres, te lo traje de Roma. Y fíjate nada más, todo lo que no pude hacer en esos 4 años, esas palabras de decir nada más, este es un rosario para hombres. Un año después me enteré que lo rezaba todos los días a partir de ese día. Y Dios actuó a través de esas palabras, este rosario es para hombres. Y ahí es donde entran estos misterios y la gracia de Dios, que a veces, por eso empecé esta entrevista diciendo, Espíritu Santo, traduce todo lo que vamos a decir en las necesidades de las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, porque eres tú, no nosotros, somos instrumentos nada más. Perdónanos por a veces no tener la estrategia correcta, y por ser impulsivos y por tener un carácter fuerte y por utilizar, dicen que los dichos son muy sabios, ¿no? Cuando dicen que la verdad es como un diamante. Uno puede agarrar el diamante y lanzárselo a alguien en la cara y lastimarlo. O el mismo diamante, envolverlo, empaquetarlo y decirle a la misma persona, gracias por tu amistad. La entrega, el diamante es el mismo, pero el método de entrega, hay un abismo en la diferencia, ¿no? Entonces, así es como trato yo todos los días de pedirle a Dios que me ayude a que cada vez que me tope con alguien, si se trata de entregar el diamante, que lo entregue de esa manera, ¿no? Gracias por tu amistad, y no lanzárselo a la cara. Eduardo, pues muchísimas gracias por entregarnos este diamante, de esta manera tan cariñosa, correspondida por parte nuestra en la Eucaristía, pidiendo por ti. Gracias por estar aquí en Iglesia Online, por estar con toda la gente que nos ve a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Gracias, Eduardo. Dios te sigue bendiciendo. Cuenta con el apoyo de estos 4 sacerdotes por ahí repartidos. Este es tu programa y este es tu espacio. Nos vemos en otro programa. Nos vemos en el siguiente programa con ustedes. Otro día veremos también, estará con nosotros Eduardo Verástegui. Hasta la próxima. Querida familia, porque así es como los veo, familia, yo les doy las gracias a ustedes. Vamos a estar unidos en oración. Yo me comprometo a rezar por cada uno de ustedes todos los días en el rosario, en mis rosarios diarios y en la misa diaria, para que Dios nos ayude a convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Diario estarán en mis oraciones, y todas las personas que nos están viendo en este momento también, esa va a ser mi intención. No sé los nombres de todos los que nos van a ver, pero Dios sí. Así es, cada vez que en mi rosario, en la misa y en mis oraciones del día a día, mi intención van a estar todos los que vean este programa, y yo les pido también a ustedes que pidan por mí para que yo también pueda serle fiel a Dios todos los días de mi vida y entienda muy bien lo que la Madre Teresa de Calcuta nos decía cuando nos comentaba: no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Entonces, Dios los bendiga, los quiero mucho, y que la Virgen de Guadalupe nos cubra siempre, hoy y siempre, con su manto sagrado. Gracias, Eduardo. Gracias a Javier, a Daniel, a Patricio. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.